Hola amiguitos, hoy vamos a hablar del nivel o el porcentaje de deslizamiento del eje delantero con respecto al trasero, de los neumáticos me refiero, y que afecta directamente al desgaste y al nivel de adherencia, a cómo pilotamos, al setup, a todo, ¿vale? Venga, entramos en nuestro proyecto, lo vamos a meter en un nuevo apartado aquí, para lo cual vamos al menú Layout, le decimos New Workbook, a ver si lo digo bien. Libro de trabajo. Le vamos a poner neumáticos. Por ejemplo, podéis ponerle como queráis. Por defecto ya sale una hoja de trabajo, la vamos a renombrar, le vamos a poner deslizamiento. También nos valdría para mirar el nivel de subviraje y sobreviraje. Ahora lo veremos. Bueno, antes de nada, como siempre, abrimos un log o, bueno, unas mediciones de telemetría. Este es de la carrera de Estados Unidos. Y vamos a introducir la fórmula que nos va a hacer el cálculo de lo que queremos ver. Entonces nos vamos a Tools, Matemáticas y añadimos una nueva expresión. Vamos a llamar deslizamiento de neumáticos. ¿Vale? ¿Y cómo se cuantifica? Pues en porcentaje. Porque los canales que vamos a utilizar para hacer la fórmula pues se miden en porcentaje. Entonces utilizamos el mismo tipo de valor. Bien. Partimos de 4 canales, uno para cada rueda, que mide el deslizamiento de cada neumático por separado. Se llama, vamos a escribir aquí slide para no buscar, slide PCT, porcentaje, delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda, trasera derecha. La fórmula es la siguiente. Primero cogemos el nivel de porcentaje de deslizamiento de la rueda delantera izquierda, le añadimos un signo más, ¿vale? El nivel de deslizamiento, porcentaje de deslizamiento de la rueda delantera derecha, lo vamos a hacer por ejes. Todo eso entre paréntesis, para que haga el cálculo por separado, que no haga otra cosa antes que esta. Bien, entonces, el porcentaje de deslizamiento de la rueda delantera izquierda más el porcentaje de deslizamiento de la rueda delantera derecha, partido por 2, le ponemos así, dividido entre 2, volvemos a meter esto entre paréntesis. Bueno, pues a eso le restamos lo mismo pero para el eje trasero, es decir, el porcentaje de deslizamiento de la rueda trasera izquierda más el porcentaje de deslizamiento de la rueda trasera derecha, todo esto entre paréntesis. Fijaos bien donde ponéis las cosas. Aquí, por ejemplo, os da cuando una expresión está de momento correcta, ¿vale? Que esté correcta quiere decir que está bien escrita, que no hay nada raro. No quiere decir que el valor que os va a dar sea el que vosotros esperáis. A ver si me entendéis. Bien, todo esto igualmente dividido entre 2 y nuevamente todo esto entre paréntesis. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la fórmula. La repito si queréis, el porcentaje de las dos valores de deslizamiento de las ruedas delanteras sumadas entre sí y divididas entre 2, menos el porcentaje del deslizamiento de las ruedas traseras sumadas entre sí y divididas entre 2. Esto nos va a dar pues un valor, vamos a saber dónde se desliza más el coche, si en el eje delantero o en el eje trasero. Bueno, damos OK y cerramos. Ahora vamos a añadir un gráfico, que se llama Rainbow Track Map, que nos permite pues personalizar un gráfico por colores y por valores. Lo primero es añadir el canal que acabamos de crear, que se llama deslizamiento neumáticos, OK. Y ahora vamos a cambiar todo esto. Por defecto está marcado esta opción, que no me atrevo ni a leerla. Vamos a poner manual, sistema manual, ¿vale? Los valores que nos pone los vamos a borrar. Ponemos en el primero y los vamos borrando. ¿De acuerdo? Aquí abajo también vamos a marcar manual, para personalizar nuestros propios colores. Y vamos a insertar primero el valor 5. A continuación el valor menos 5. Siempre hay que insertar el positivo y el negativo del mismo valor, ¿vale? Porque aquí pues vamos a medir si se va adelante o se va de atrás, en positivo o en negativo. Bien. Vamos a meter ahora 15
y menos 15. 30 y menos 30. Y por último ya 60 y menos 60. Podríamos seguir metiendo, pero todo lo que sea mayor de 60 ya se puede considerar que es mucho, ¿vale? Entonces, entre 5, vamos aquí abajo ahora, entre 5 y menos 5, el nivel de deslizamiento está muy equilibrado, por lo tanto es muy pequeño. Se puede decir que el coche va muy bien equilibrado y no patina en ninguno de sus ejes, prácticamente. Hacia arriba, valores positivos nos da subviraje, es decir, patina de delante. No quiere decir que sea subviraje, aunque puede serlo, depende. Pero lo que sabemos fijo es que patinan más las ruedas de delante. Entonces, vamos a utilizar para el eje delantero el color azul. Tomamos de partida este azul y vamos a empezar poniendo, por ejemplo, en ese valor un azul muy clarito. Entre 15 y 30 es más acusado. Vamos a poner un azul pero un poco más oscuro. Entre 30 y 60 es bastante acusado. Vamos a poner un poco más oscuro. Y entre, o mayor de 60, mejor dicho, vamos a poner uno muy oscuro. Eso ya es muy heavy. Vale. Bien. Por abajo, pues lo mismo, pero yo lo voy a hacer en rojo. Bueno, vosotros ponéis lo que queráis. Muy clarito. Cuanto menos sea el valor, o sea, cuanto más alto sea el valor, más intenso es el color que pongo. Es una forma de, pues, ver fácilmente, pues, donde tenemos mayores problemas, digamos. Y ahora, mayor de 60, pues ya lo voy a poner muy oscuro. Vale, le damos OK y aquí tenemos el resultado. Vale, entonces podemos ver, por ejemplo, la llegada a la primera curva he tenido en esta vuelta, pues en esta menos, pues tengo un poco de deslizamiento trasero. Eso puede ser sobreviraje. Depende del equilibrio del coche, de cómo esté hecho el setup. Yo podría, un setup, por ejemplo, muy sobrevirador, a lo mejor llegas a la curva, metes el morro para entrar en la curva y el coche se te va de atrás, pues se te va a poner en rojo. Porque las ruedas de atrás van a patinar mucho más. Aquí, por ejemplo, tengo un poquito de sobreviraje en este caso. Si el coche va bien equilibrado, pues lo normal entra dentro de lo normal, que cuando tú frenas y metes el morro, el coche siempre baja de delante y depende del nivel de grip, depende del nivel de carga aerodinámica, en fin, de cómo lleves el diferencial, ya depende de todo ese setup, pues el coche pues entrará mejor o peor. Pero también depende mucho de cómo pilotes. Tu pilotaje, esto te puede servir para saber o para intentar ver cómo te va en función de tu setup, tocar cosas, por ejemplo, vamos a meter más adelante los valores de las suspensiones para ver si son más blandas o más duras y luego compararlo con este gráfico. Así podemos ver pues si el coche agarra más o agarra menos, pero siempre dependiendo del pilotaje, porque si tú entras a la curva pasado, entras a demasiada velocidad y pues giras el volante para entrar en la curva, se te va a ir de morro seguro. Entonces eso no lo corrige en ningún setup. Entonces te vale para ver cómo tienes tu setup y también cómo estás pilotando. Donde sea más acusado, digamos más intenso el color, es donde más está patinando. Por lo tanto, es donde más temperatura están cogiendo los neumáticos. Por lo tanto, es donde más se están desgastando. Entonces, un deslizamiento acusado evidentemente desgasta muchísimo más los neumáticos. Luego, es importante, es decir, hay mucha gente que cree que pues, el coche no le entra bien en las curvas. ¿Qué hacen? Pues cogen y suben el tanto por ciento de giro del volante, el ángulo. Eso no sirve para nada. Lo único que consigues con eso es, a lo mejor, que sea aún más acusado el coche, más nervioso, porque es más sensible, dado que él tiene más ángulo de giro. El ángulo de giro del volante, o de las ruedas, o del eje delantero, como queráis, debería ser siempre lo justo para pasar la curva más cerrada del circuito. El circuito que más amplio es en Mónaco, por la famosa curva que todos sabéis. Pero es al revés, es decir, un menor ángulo de giro del volante te da más estabilidad.
Lo que tenéis que buscar para entrar bien en las curvas es otro tipo de cosas, pues suspensiones, carga aerodinámica, diferencial, este tipo de cosas. Y aquí lo podéis ver, que es para lo que es este mapa, ¿vale? Podéis ver en qué zonas pues estáis teniendo un deslizamiento mayor delantero o trasero, y en cuáles, pues evidentemente en una recta, por ejemplo, veis, va verde, no va a deslizar en ningún sitio. Aquí, por ejemplo, en esta curva tengo un poquito de subiraje, pero es muy suave, entre 5 y 15. Entra dentro de lo normal. Lo grave es cuando es muy acusado. Por ejemplo, aquí, ¿lo veis? Tengo un deslizamiento trasero importante. Bueno, eso es al acelerar. Ahí pues tendría que mirar pues lo mismo, retocar el setup o ser mucho más suave con el acelerador en las aceleraciones. Entonces, lo dicho, esto nos sirve tanto para ver cómo nos responde un setup o dónde podemos mejorar nosotros a nivel de pilotaje. Podéis ver la vuelta en marcha, esto lo veremos más adelante para comparar las vueltas. Aquí tenéis un botón que, si os fijáis, os va marcando la vuelta, ¿vale? Eso, bueno, lo digo ahora, pero ya lo veremos más adelante cuando hagamos comparaciones entre distintas vueltas. Y creo que nada más, ¿vale? Venga, hasta luego, chao.